Muy buenas tardes, bienvenidos a Salud con Fraternidad, programa institucional de la ES Hospital San Juan de Dios. Hoy nos encontramos desde el consultorio de fisioterapia ubicado en el Centro Social Julio César Pérez Cardona. Vamos a tener hoy un encuentro con la fisioterapeuta Milena Serna Serna, que nos va a indicar o nos va a contar qué tipo de patologías se presentan más frecuentemente en nuestra municipalidad de Sonsón. Muy buenas tardes, Diana. Bienvenida al programa de fisioterapia. Bueno, Doc, estamos acá en el consultorio, vemos ciertos tipos de instrumentos o de máquinas quizás para hacer la terapia a los pacientes. Es bueno hablarles a nuestros televidentes, los televidentes de Sonsón TV, que también son los televidentes de Salud con Fraternidad. ¿Cuáles son las patologías más comunes por las que acuden los usuarios a este consultorio? Bueno, por lo general las patologías más comunes aquí en el municipio de Sonsón son muchas. En el caso de las fracturas por accidentes, por traumatismos, también se ven mucho los casos de lumbalgias, que ya como todos sabemos es una de las patologías más comunes debido a los malos manejos posturales, a factores psicológicos que se somatizan y se reflejan en la salud, entonces empiezan a manifestar ciertas molestias a nivel lumbar. A nivel de ciática, muchas veces los problemas de lumbalgia se asocian con el nervio ciático y las patologías empiezan a tener una serie de complicaciones si el paciente oportunamente no le da un manejo. Entonces son de las patologías más comunes, lo mismo que el síndrome del túnel carpiano, lo mismo que el síndrome del manguito rotador, en lo que son molestias a nivel del cuello, ¿sí? Fracturas a nivel general. Antes de entrar como más concretamente a lo que son las patologías, ¿cómo es el proceso para que un usuario pueda tener una consulta de fisioterapia? O sea, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, por lo general los pacientes que vienen a rehabilitación vienen remitidos por los especialistas y por algunos médicos generales, pero casi en todos los casos son remitidos por los especialistas que miran más a fondo el problema y en base a los diagnósticos o los estudios que hacen, pues ellos pueden determinar en sí lo que ellos están presentando y los remiten al programa de fisioterapia para que podamos hacer un trabajo de rehabilitación. O sea, en este momento nuestros usuarios, los usuarios de la ES Hospital San Juan de Dios, no tienen que desplazarse ni a Río Negro ni a Medellín. Este servicio lo tienen ellos acá. Es correcto, sí, afortunadamente tenemos la oportunidad de poder ofrecer el servicio aquí en el municipio. Es mucha la ventaja la que se está presentando con el servicio, porque anteriormente los pacientes tenían que sacar muchos recursos para poder desplazarse. Algunos vienen de veredas o vienen de corregimientos que son muy lejanos y les de total dificultad pues desplazarse hacia otros lugares, sobre todo por la distancia y también por los aspectos, por el factor económico. Listo, sí. Bueno, acá tenemos algunos de los usuarios, ¿cierto?, que están en este momento en consulta. Vamos a dirigirnos hacia uno de ellos o de ellas para que nos empieces a explicar cuál es la lumbalgia, ¿cierto? ¿Cuál es la patología que les están presentando? Y ellos tienen conocimiento de algunas bases teóricas para poder expresar lo que a ver, ¿quién nos colabora ahora en el consultorio? ¿Con quién de ellas nos puedes explicar cuáles son esas patologías más comunes? Bueno, aquí Daniela es una Tenemos a Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Listo, bienvenida a Salud con Fraternidad, programa institucional de la ES Hospital San Juan de Dios. ¿Tú por qué estás acá en el consultorio? ¿Qué tienes? Tengo lumbalgia, o sea, un dolor en la columna que a veces me come mucho la pierna, entonces es como mucho problema para mí. Llevo 5 sesiones de fisioterapia, me he sentido muy bien, la aplicación de medios físicos me ha servido mucho, en este caso es calor, que nos ponen unas compresas, los ejercicios de la fisioterapeuta me han parecido excelentes y las recomendaciones que nos brinda para mejorar los hábitos posturales, que muchas personas casi nunca los tenemos en cuenta, son excelentes.
Bueno, Doc, ahora tenemos, Sí. la tenemos a ella, entonces nos vas a explicar más Detalladamente. detallado acá Sí, con ella. es lo que- correcto. Siempre trabajamos con la aplicación de medios físicos. Por lo general, me gusta complementar con los drenajes linfáticos porque activan la circulación, permiten una mejor vascularización y que los pacientes vayan mostrando una marcada mejoría con el proceso inflamatorio. También cuando los músculos están muy tensionados, los drenajes ayudan mucho a que los músculos se vayan soltando y nos permiten un mejor trabajo en la rehabilitación con la elongación muscular, con el fortalecimiento. Doc, Sí. ¿cuál es, perdona que le interrumpa, cuál es Sí. región o región lumbar? ¿Cómo se dice exactamente? Ah, en la región lumbar, sí. Exacto, que es tan común que le digan, es que tienes algo en la región Sí. lumbar, entonces para mostrarle al televidente específicamente Sí. en qué parte consiste. Bueno, mira, por lo general toda la columna tiene las vértebras que empezamos con las cervicales, que son 7, ¿sí? Las cervicales. Seguimos con las dorsales. Bueno, aquí nos cuesta un poquito de dificultad por lo que la paciente tiene la camisa puesta, ¿cierto? Las dorsales, las lumbares. Aquí por lo general encontramos una que se llama la vértebra sacra, ¿sí? Que es como especie de una pirámide así en la parte debajo de las lumbares, y la última son las coxígeas, que son unas vértebras que son flotantes y están allí pues casi nunca pues uno las puede palpar porque son muy flotantes, son más que todo las últimas, pero casi por lo general los pacientes presentan mucho dolor a nivel dorsolumbar, ¿sí? Mucho abarca toda esta área. A una mala postura, al agacharnos Sí, mal. hay muchos factores que inciden en los problemas dorsolumbares. Pueden ser los malos hábitos posturales, algunos factores que inciden también, pueden ser también congénitos, que niños que vienen con algunas malformaciones óseas, entonces todo este tipo de problemas se empieza a manifestar a medida que van creciendo, los huesos no encuentran una buena posición y empiezan a desviarse un poquito la columna. A veces hay escoliosis, hay lordosis, hay otro tipo de alteraciones que conllevan los malos manejos posturales o la ¿Y a qué malformación edad es más común congénita. que se presenten estas patologías? ¿A Eh, qué edades? ¿En jóvenes, en ya. adultos? Sí, casi por lo general en la población adulta y en los jóvenes, algunos que de pronto cargan mal el maletín, ¿sí? Cuando empiezan a adquirir malas posiciones. Maletas muy pesadas. O, es correcto, Y manejan. los niños también que a veces los mandan las mamás a las escuelas con maletas pesadísimas. Sí, entonces también en las sillas no son las apropiadas para la estabilidad de la espalda. Las colchones, a veces los colchones no son como los más apropiados, a veces hay colchones que son demasiado blandos y ¿qué pasa? Que muchas veces no genera la estabilidad que el paciente requiere para que no hayan ese tipo de problemas. Por eso siempre se le recomienda una superficie que sea un poco durita, ¿sí? Para que no haya esa inestabilidad, y también el uso del calzado, como agacharse, las almohadas, algunas almohadas son demasiado altas, entonces se acuestan y se les inclina un poco el cuello hacia adelante, o son muy bajitas y se les va un poquito hacia atrás, y todas estas molestias empiezan a repercutir en las alteraciones de la columna, ya empieza a exacerbarse la sintomatología. Bueno, Doc, y entonces, listo, ya tenemos la región lumbar, que es donde se presentan pues como más frecuentemente las patologías. Sí, boca arriba, ¿En Daniela. qué otra parte del cuerpo es común que se presenten otras molestias o dolencias? A nivel de cuello, ¿sí? Muchos pacientes presentan muchas tensiones musculares. Las tensiones musculares se generan de pronto por la misma inestabilidad emocional que el paciente presenta, por muchas cargas laborales o también por algunas preocupaciones, porque incluso esa parte emocional se somatiza en el organismo, como lo había dicho anteriormente, y todo esto también repercute en los problemas de columna. Pues ya a nivel de lumbalgias, pues
Yo trabajo mucho lo que son los drenajes, la aplicación de los medios físicos, los estiramientos disquiotibiales, que son estos músculos de la parte posterior de la pierna. Entonces, siempre me gusta pues trabajarle un poquito el estiramiento a los pacientes y siempre les estoy preguntando si sienten dolor, dónde lo sienten, y empezamos a hacer un trabajo de rehabilitación que vaya enfocado a la disminución del dolor y a aumentar el rango tanto de la movilidad articular como de la potencia muscular. Bueno, ahora Daniela, que estaba boca abajo, es muy común, lo voy a mostrar más con usted, que está más, esta región, no sé, cuando uno tiene estrés, que esto se pone como duro, uno no aguanta, a veces siente un quemón, no sé cómo llamarlo de la manera técnica, esa parte, ¿cómo se llama? Bueno, mira, aquí a nivel de los trapecios por lo general hay muchas molestias por la misma tensión muscular. Esto genera muchos espasmos. Los espasmos es acumulación de líquidos. Entonces esa acumulación de líquidos se produce por la tensión del músculo y genera toda esa molestia, muchas veces sensación como de quemazón, como de entumecimiento, y cuando no se le presta la atención adecuada, eso va irradiando a las zonas proximales y genera otras molestias complementarias. Por eso trabajar a tiempo y trabajar con una buena rehabilitación, con una continuidad en las terapias, nos va a dar unos muy buenos resultados para que el paciente realmente nos muestre una evolución satisfactoria. Excelente. Con Daniela, ¿qué vamos a ver? Por lo general siempre le trabajamos los drenajes, la aplicación de medio físico, el estiramiento de isquiotibiales, y también le trabajamos estiramientos, aunque aquí la paciente le olvidó quitarse los zapaticos, entonces le hacemos estiramientos para que todo el estiramiento de los espinales altos, yo siempre trabajo altos, bajos, abdominales, para que la parte lumbar nos vaya respondiendo. Bueno, y ahora que veo a Daniela, ¿cierto? Daniela, ella viene pues con un tipo de vestuario, no sé si es apto o no para una terapia. Ella, por lo general, siempre a los pacientes les manifiesto que vengan con ropa adecuada, que vengan con ropa cómoda, ¿cierto? Pues ella viene de una reunión, entonces me manifestó ahorita que, entonces yo le dije que bueno, que ya estaba aquí, ya lo importante es poder trabajar con ropa cómoda y que realmente se sientan ellos despejaditos para hacer los movimientos, porque algunos vestuarios no nos facilitan hacer algunas elongaciones o trabajos musculares. Antes de seguir con la doctora Milena, vamos a ir a una pequeña pausa, ¿cierto? Mensajes institucionales de interés para todos ustedes y regresamos con más de Salud con Fraternidad. La empresa social del Estado San Juan de Dios te ofrece diferentes alternativas de comunicación para que estés en contacto con nosotros. Línea gratuita 018 400 018. Twitter @hospital. Nuestro portal web www.hospitalsonson-medio-antioquia.go.co. Grupo de Facebook S Hospital San Juan de Dios. Línea para citas médicas 350-856-3633. En el siguiente correo, usted puede acceder a las citas médicas. comunicaciones@hospitalsonson-medio-antioquia.go.co. Con la fraternidad en la salud, Sonsón progresa. En el Hospital de Sonsón encuentras todos los servicios odontológicos y con especialistas. Servicios odontológicos especializados como ortodoncia, diseño de sonrisa, prótesis dental, blanqueamiento dental, cambio de amalgamas por resina. Además de Sonsón, estamos en Argelia y Nariño. Llama ya y pide tu cita al teléfono 321-763-9167 o al 310-662-4155. Mira, una vaca, Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción y lleva el carnet.
vacunas al día. Te la ponemos fácil. Estamos de regreso con más de Salud con Fraternidad. Hoy estamos desde el consultorio de fisioterapia de la doctora Milena Serna, ubicado en el Centro Social Julio César Pérez Cardona. Estamos tratando las diferentes patologías y las patologías más comunes que se presentan en los usuarios de nuestra población. Ahora regreso con la doctora. Acá vemos otra de las usuarias que está en consulta, está en terapia en este momento. Doc, ¿para qué está realizando ella este ejercicio? Bueno, Adalfisa es una paciente que presenta una alteración más que todo a nivel de hombro. Pues yo ya le hice ahorita las técnicas de facilitación neuromuscular, le trabajé pues la parte de rehabilitación en el hombro, sino que al finalizar las sesiones, en algunas oportunidades, en los pacientes que tienen un poco de sobrepeso, yo les complemento con la parte cardiopulmonar, para activarle el sistema vascular, para que favorezca un poquito en la disminución del peso, porque todos estos problemas conllevan alteraciones metabólicas como la presión arterial, como alteración, digamos, vasculares. Entonces es bueno complementar la parte cardiopulmonar para que el paciente... ¿Y cómo llamamos esta maquinado? ¿Cómo se llama? Esta es una caminadora eléctrica. Sí, una caminadora eléctrica, y aquí trabajamos pues la parte cardiopulmonar en los pacientes. Que es la parte complementaria de lo que de la terapia que el paciente se le hace en el centro. Entonces siempre hay muy buenas máquinas y yo las aprovecho al máximo con cada uno de ellos para ¿Y que siempre es caminar o también se puede aumentar el ritmo pues en una máquina? Claro, siempre lo hacemos dependiendo de la tolerancia del paciente. Si de pronto Adalfisa es una paciente que tiene muy buena resistencia, entonces le podemos incrementar un poquito el ritmo para que ella pueda trabajar. Pero algunos pacientes con antecedentes de presión arterial, casi nunca los subo a la caminadora porque dicen que se marean, se fatigan, entonces toca estar siempre muy al pie de ellos para que realmente muestren una respuesta satisfactoria, y siempre monitoreándole los signos vitales para que no se vayan a descompensar. A veces están mareaditos, entonces les tomo la presión, los bajo de la caminadora y los pongo a trabajar a un ritmo un poco más bajo, dependiendo de la tolerancia de cada uno de ellos. Bueno, excelente. Le damos las gracias a la profesora Adalfisa que está con nosotros compartiendo este espacio. Ahora vamos a otro de los puntos importantes, otra de las patologías con otras usuarias que están acá en terapia en el consultorio. Continuamos con más de lo que tiene que ver con todas de estas patologías que estamos hablando. Vamos a hacer un recuento, ¿cierto? Hablamos en un primer momento de las lumbalgias. Es correcto. Luego nos fuimos con la parte complementaria, que es la parte cardiovascular, con la profesora Adalfisa, ¿cierto? Que es el complemento de lo que se debe hacer para una mejor rehabilitación generalizada, sí. Y ya venimos acá con otra de nuestros usuarios que está en consulta, que presenta síndrome del manguito rotador. Cuéntanos, correcto, Doc, ¿en qué consiste este síndrome? Bueno, mira, en el caso de la paciente, tuvo un desprendimiento del tendón. El tendón es el que une el hueso al músculo, entonces hubo una ruptura y generó esa molestia a nivel de los músculos que intervienen mucho en los movimientos a nivel de hombro. Es súper doloroso, claro. Le hicieron una cirugía, tiene una evolución de hace 20 días, está muy reciente, pero es una paciente que ha mostrado una muy buena evolución. Estas patologías siempre son bastante demoradas en la evolución, debido a que los compromisos son de los tejidos blandos, y los tejidos blandos se demoran mucho más para desinflamar que otras estructuras del cuerpo. Por lo general a la paciente siempre se le trabaja pues con los medios físicos, con las movilizaciones pasivas, hay ejercicios resistidos, pero ya eso es cuando ya han ganado
un poco más de fuerza muscular y cuando ha disminuido obviamente el proceso de inflamación. ¿Cómo llamamos Entonces, este ejercicio? ¿Y este implemento cómo se llama? Yo lo conozco como un escalador de dedos, y el escalador es para ganar rangos a nivel de hombro, ¿sí? Pues en el caso de ella, pues trabajamos mucho a nivel de flexoextensión de hombro, abducción, con unas técnicas muy buenas que se llaman técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. Estas técnicas ayudan mucho a recuperar rangos de movilidad articular y también aumentar un poquito la fuerza muscular, ya que irradian fuerza los músculos que están potentes hacia los que están débiles, ¿sí? Y quizás nuestros televidentes en casa dirán, no, qué ejercicio tan fácil, Sí. pero seguramente la paciente debe estar presentando Obvio, un dolor claro. bastante duro. Realmente es algo que es muy doloroso, pues en algunos casos de traumatismos directos sobre áreas sensibles o fracturas, son procesos que son muy demorados, son los pacientes son muy sensibles a las terapias porque están los músculos atrofiados, están retraídos, están bastante comprometidos los tejidos blandos, entonces todo esto requiere de tiempo y requiere de mucha paciencia y mucha fortaleza por el caso de los pacientes que son sensibles al dolor. Algunos lloran, algunos se descompensan, entonces toca monitorearles Doc, y este mucho. síndrome del manguito rotador, ¿cuáles son las causas o por qué se presenta en un paciente o en un usuario? Bueno, la mayoría de los casos, estos tipos de alteraciones son producidas por traumatismos directos en el área o por movimientos involuntarios, digamos, se exacerbó o incrementaron un poquito algún esfuerzo que hicieron, entonces se genera, digamos, un desprendimiento. ¿Algún oficio en casa que nos provoque? Sí, alguna fuerza mal hecha, entonces puede que los tejidos blandos reaccionan y hay un desprendimiento, puede ser del tendón o alguno de los tejidos y genera este tipo de molestias, y muchas veces cuando son de un grado de severidad mucho más complejo, tienen que conllevar a los pacientes a una intervención quirúrgica para poder reestructurar las áreas que están afectadas. Listo. Bueno, con este síndrome del manguito rotador nos vamos a nuestra segunda pausa, vamos a mensajes institucionales y regresamos en contados minutos. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumplen los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva el carnet de vacunación. Vacunas al día, te la ponemos fácil. La Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios y la Unidad de Atención Pedagógica para el Parto Humanizado invitan a todas las familias gestantes del municipio para dar inicio al curso psicoprofiláctico tercer nivel en la tercera semana de septiembre. Estamos invitando para que todos participen de este curso psicoprofiláctico y para que todos luchemos y trabajemos por la vida. La unidad móvil de la S Hospital San Juan de Dios en tu barrio. Allí podrás acceder a los servicios de consulta médica, consulta odontológica, agudeza visual, programas de promoción y prevención, un equipo de profesionales capacitados para brindarle a toda tu comunidad un excelente servicio. No pierdas la oportunidad de acceder a nuestros servicios en tu barrio. Con la fraternidad en la salud, Sonsón progresa. Estamos de regreso, ya vamos a concluir nuestro programa Salud con Fraternidad, hoy desde el consultorio de fisioterapia. Ya vamos con la última patología que vamos a ver hoy en nuestro programa, es el síndrome del túnel carpiano. Está con nosotros la doctora que nos va a explicar en qué consiste este síndrome, Doc. Bueno, el síndrome del túnel carpiano es una alteración más que todo del nervio mediano
que está comprometido por alguna alteración interna, puede haber sido por alguna compresión, puede ser por algún traumatismo, por algún antecedente que el paciente tenga, puede ser inclusive irradiado por alguna otra patología y se manifiesta mucho con molestias a nivel del antebrazo y de las manos. Podemos mostrar acá en la paciente, Doc, dónde está ubicado el túnel del carpo. Sí, mira, por lo general el nervio mediano tiene un recorrido que viene más que todo en la parte interna, en la parte medial del antebrazo, y se viene y se irradia hacia los dedos, especialmente los dedos que más compromete tienden a ser los 3 primeros, inclusive aquí en el área del pulgar y el índice y el O sea que ahí se concentra el dolor. El dolor más fuerte. son los músculos que más son los flexores profundos y extensores de los dedos, y muchas veces los pacientes tienen sensación de hormigueo, de calambres, de entumecimiento, ¿sí? Parestesias ocasionales cuando no se le da un oportuno tratamiento, un adecuado manejo, entonces se incrementa o se exacerba la patología con esta serie de manifestaciones clínicas. ¿Y cuál es la terapia o cuáles son los ejercicios que Por lo ayudan general, para sí. la rehabilitación? Es correcto, por lo general casi siempre a los pacientes el manejo de la aplicación de los medios físicos que ayudan a producir una vasodilatación, relajan la parte muscular con el calor húmedo local, pues aquí utilizamos el calor húmedo local, a veces la crioterapia, ¿sí? Pero en casos más que todo a nivel de rodillas o a nivel articular, utilizo mucho la crioterapia porque nos ayuda a que el proceso inflamatorio nos vaya cediendo o vaya bajando un poquito más el proceso inflamatorio. Doc, hay algo que acá, yo escucho mucho que son infiltraciones, pues en este caso esto no se utiliza acá en esta... No, por lo general nosotros hacemos la parte de rehabilitación física con los medios físicos, con los ejercicios, con los drenajes linfáticos, ¿sí? Con las técnicas de facilitación que nos permiten un mejor avance pues, para la fuerza muscular. Pero en el caso de las infiltraciones, los médicos especialistas, como el caso de los ortopedistas, son los que determinan si es necesario. Ya le corresponde a otra, es correcto. otra disciplina. Ellos son los que manejan esa área y si consideran necesario que haya acumulación de líquido, que las terapias no fueron lo suficientemente efectivas, entonces ellos miran qué conducto regular tomar para mejorar el caso del paciente. Algunos recurren a las infiltraciones. Bueno, Doc, acá tenemos un instrumento, no sé qué nombre tiene. Es el TENS. El TENS. El TENS. En este caso particular, ¿qué hace o qué ayuda le brinda el TENS a la paciente? Bueno, el TENS nos transmite corriente, pues nos permite, en el caso de aquí del nervio, pues a que nos permita un mejor proceso para desinflamar los tejidos internos, y como vemos los dedos tienen unos movimientos allí, pues en estos momentos es algo involuntario, pero porque tienen la irradiación de los electrodos, y entonces estimula mucho el funcionamiento de la mano, pues relajan y también ayudan a que el proceso inflamatorio no siga incrementándose en estas patologías. Entonces se utiliza mucho. Este instrumento tiene unos niveles, ¿cierto? Es correcto, sí, hay unos niveles, uno lo puede incrementar dependiendo de la necesidad que se tenga en la patología, o también por la tolerancia que vaya teniendo el paciente. Entonces, dependiendo de la tolerancia. Todos no tenemos, obviamente, la misma tolerancia al dolor. Es correcto. Son casos muy variados y los metabolismos no son iguales. Entonces, algunos responden satisfactoriamente, otros pacientes dicen, no tolero el calor, o el frío tampoco, tolero más el calor que el frío. Siento que el dolor se me incrementa con el frío, entonces los medios físicos, ya sean de contraste o el que el paciente pueda tolerar más, es el que más se va recomendando. Bueno, qué bueno, Doc. Ya pues tuvimos la oportunidad de tratar tres
patologías, ¿cierto? Muy comunes en nuestra población. Ahora, para todos aquellos televidentes o usuarios que no tienen la oportunidad de una consulta con especialistas, ¿cierto? Porque obviamente tienen que estar afiliados al régimen subsidiado, bueno, en fin, los que no estén en esta cobertura. Doctora, algunos ejercicios básicos y fáciles que en casa nuestros televidentes puedan hacer. En el caso de una lumbalgia, ¿qué puede hacer un usuario en la casa para aliviar el dolor o ir subsanando? En el caso de las lumbalgias, los manejos posturales son súper importantes. En el momento de que nos vamos a levantar de una cama, me voy a poner aquí como ejemplo, de repente, muchas veces vienen muchos pacientes, ¿cierto?, que están acostaditos y entonces se levantan de boca. Entonces, esto es una falla muy grande porque toda la fuerza la está recibiendo la parte de los espinales altos y genera esas molestias. Lo que tenemos que hacer es levantarnos de lado, la fuercita en los brazos y nos vamos acomodando, siempre protegiendo la columna. En el caso de repente de las agachadas, que se nos cayó algo, ¿sí? Muchas veces tomamos una mala posición y los pacientes tienden a hacer esto. Entonces, toda esta fuerza la está recibiendo la columna y todo eso genera alteraciones inflamatorias. Lo más conveniente siempre es abrir un poquito las piernas, siempre mantener una posición erguida y tratar de doblar las rodillas y levantar, ¿cierto? Levantar lo que esté en el piso. Siempre trato de decirles a ellos que deben manejar muy buenos hábitos para que evitemos complicaciones, porque estas alteraciones a largo plazo llevan a desviaciones en la columna y nos conllevan inclusive a problemas respiratorios, ¿sí? De retracciones musculares. Entonces los pacientes, algunos con los maletines, los niños o algunas personas que empiezan pues con esa se llama la cifosis, entonces esto a largo plazo genera problemas respiratorios porque los pacientes no pueden tener una buena expansión muscular por la desviación de la columna o la cifoescoliosis. Todo esto genera en algunos casos problemas respiratorios y retracciones musculares. Excelente. Complementados con recomendaciones y muy fáciles para todos nuestros televidentes. Sí. Si no tenemos una máquina de estas en nuestras casas, ¿qué ejercicio reemplazaría esta máquina o caminar en una de estas? Bueno, si no tenemos una máquina podemos hacer caminatas, pues aquí podemos ir al Coliseo, hay actividades deportivas con el INDER, con el Deportes, que nos han colaborado mucho. Ellos tienen unos programas muy interesantes con los programas de los aeróbicos. Por tu salud, muy es correcto, los aeróbicos, trabajar caminatas o hacer trotes suaves. Los que tengan una bicicleta lo pueden hacer un fin de semana. De todas maneras, la parte cardiopulmonar es una parte básica de nuestro organismo y tenemos que estimularla pues para que haya un buen sistema metabólico actuando y nosotros evitemos posibles complicaciones. Caminar 30 minutos diarios, de una forma consciente, no caminar. Los ejercicios deben ser siempre progresivos. Podemos iniciar con una rutina de 15 a 20 minutos, luego media hora, luego 45 a 1 hora. Ya llega el momento en que el paciente ya el cuerpo le pide más y ya va teniendo más tolerancia y puede incrementar la actividad física. Entonces son detallitos que siempre les recomiendo. Y también trabajos en colchonetas, si no tienen una colchoneta, una toallita, y podemos trabajar ejercicios de columna, ¿sí? Para espinales altos, espinales bajos. Apoyamos en las rodillas, en las manos y subimos el tronco, metemos la barriguita. Esto es como cuando el gato se eriza. Yo siempre les trabajo a los pacientes de 3 a 4 sets de 10. Les digo que hagan de 10 en 10, hagan una respiración, oxigenemos, activemos el bombeo de la sangre y volvamos y hagamos otra tanda. Lo mismo que la flexoextensión de cadera y rodilla, y esto también permite un fortalecimiento en el caso de los espinales y fortalecimiento se trabaja siempre abdominales y se trabaja siempre espinales, porque mientras el uno se fortalece, los otros se van estirando. Entonces, grupos musculares complementados nos dan un muy buen resultado.
Listo, perfecto. Entonces, la otra patología que vimos fue el síndrome del manguito rotador. Si no tenemos un escalador, que creo que se llama el escalador de los entonces dedos. seguramente en Sí, la pared correcto. solita podemos hacer el ejercicio. Sí, si no tenemos el escalador en casa, pues podemos buscar algo. Hay personas que de pronto tienen algo de creatividad y se las ingenian y con algo de tablitas, ¿no? Hacen los orificios y van subiendo y van bajando el bracito y van trabajando de frente, de lado y van recuperando rangos a nivel de hombro. Pues obviamente también el péndulo o como cuando hacemos circunducción hacia adentro, hacia afuera. Yo siempre pues les hablo, vamos a revolver la natillita, entonces se ríen y todo, pero hay que complementarle a ellos pues para que disfruten su terapia. Bueno, finalizamos ya con el síndrome del túnel carpiano y vamos a ver qué ejercicio fácil pueden hacer nuestros televidentes en casa. Bueno, ya en el caso de nuestras pacientes, pues ya les retiramos los electrodos, ¿cierto? Entonces, hay unas técnicas muy buenas que se llaman técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. En las técnicas nosotros irradiamos fuerza de los músculos que están fuertes hacia los que están débiles y así el paciente va reemplazando y va irradiando fuerza y va recuperando rangos de movilidad articular. Entonces, en el caso de la paciente, siempre le digo que me apriete la mano, doblamos muñeca, doblamos codo y arriba el brazo, arriba, arriba. Luego le digo que abra los deditos, estire la muñeca, estiramos el codo y el brazo hacia abajo y siempre trabajamos en diagonal. Entonces, trabajamos grupos musculares, aquí se trabajan todos. Lo pueden hacer entonces con un compañero, con un hijo, con algún acompañante. Cuando se tiene la oportunidad de que ellos vengan con un acompañante, se le explica al acompañante cómo le podemos trabajar en casa y que el paciente guarde un debido reposo para que realmente la evolución sea bastante satisfactoria. Entonces, ya son técnicas que podemos manejar y también con un palito de escoba. Yo a veces les digo a ellos que si tienen un palito de escoba, pues ganemos rangos de movilidad articular en hombros, ¿sí? Y trabajamos grupos musculares para que puedan ellos ir soltando todos los grupos que están comprometidos. Excelente, Doc. Este fue nuestro programa de este domingo de Salud con Fraternidad, programa institucional de la ESE Hospital San Juan de Dios. Le doy las gracias a la doctora, la fisioterapeuta Milena Serna, al servicio de nuestra ESE Hospital San Juan de Dios. Saben que nos pueden ver todos los domingos a las 3:30 de la tarde nuestra emisión central con repetición los días miércoles a las 5:30 de la tarde. Recuerden visitarnos en www.hospitalsonson-medioantioquia.go.co, escucharnos a través de los 1490 AM Radio Sonsón los días martes y jueves a partir de las 11 de la mañana. Los invitamos para que estén pendientes de una nueva emisión de Salud con Fraternidad. Los dejo con la agenda institucional, todo lo que tiene que ver con la programación de especialistas que vienen a nuestra ESE. Feliz tarde para todos. 2 y 3 de diciembre, dermatólogo. 3 y 4, internista y urólogo. 10 de diciembre, endoscopias y ortopedia. 13 y 14 de diciembre, neurólogo. Con la fraternidad en la salud, Sonsón progresa.